Si esta es una iglesia activa, es una iglesia viva. Hoy en el Señor vamos a tener un tema. Hoy no estoy ni en trompeta, ni sellos, ni vida familiar. Hoy estoy en mayordomía. Vamos a dar un seminario rápidamente en el Señor en cuanto al área de la mayordomía. La visita que nos acompaña también va a salir edificada en el Señor. Oramos. Padre hermano, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido una bendición muy especial por esta iglesia, por el pastor, por los dirigentes, por este sector, por la iglesia. Permite que cada día te puedan contemplar. En medio de las dificultades y las aflicciones, ayuda que tengamos total dependencia de ti. Por eso, por favor, te lo pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues bien, estamos aquí complaciendo en una petición del Señor a mi amigo y hermano Mario. Me hizo la invitación y no me puedo negar, no lo puedo hacer en el Señor. Hoy el Señor, nuestro tema, lleva como título, ¿he robado yo a Dios? ¿He robado yo a Dios? Levanten la mano los que reconocen que le han robado a Dios. Levántala de nuevo para que el ángel tire la foto. ¿Quiénes se consideran que no le han robado a Dios? Miren, de los ladrones yo soy el primero. He cogido lo del Señor y le voy a dar testimonio ahorita en el Señor. Dice su palabra que encubre su pecado no prosperarás, mas el que se confiesa y se aparta hallará misericordia. Y dice Malaquías 3:8 que todas las naciones le habéis robado y todo, exclusivamente todo en el Señor. Hoy vamos a darle un concepto. Hoy vamos a ver, la mayordomía abarca muchas esferas, abarca el tiempo, los tesoros, los talentos. Hoy vamos a hablar directamente de dinero. Y vamos a ver si Adán y Eva les robaron a Dios. Por cierto, tengo ese tema en YouTube. Adán y Eva robaron a Dios. Hoy ustedes, Dios mediante el Señor, van a tener un concepto diferente de lo que es la finanza de Dios. Y vamos a demostrarlo en el Señor. Pero antes tenemos que analizar 4 principios que debemos estar claros para hablar de la mayordomía. Principio número 1. Todo pertenece a Dios. ¿Sí o no, iglesia? Sí. Principio número 2. Tenemos que rendirle cuenta tarde o temprano a Dios de nuestra finanza y de nuestras acciones. ¿Sí o no? Principio número 3. Dice lo siguiente. Tenemos que darle cuenta en un momento determinado de las acciones que nosotros de una u otra manera hacemos que le desagradan a Dios. Entonces, basándonos en eso, debemos tener en cuenta que de Dios es todo, ¿sí o no? Él nos ha puesto a nosotros que seamos su mayordomo. ¿Somos mayordomos del Señor, sí o no? Ahora, la diferencia entre si somos mayordomos fieles o infieles, esa parte le corresponde juzgarla a Dios. Nadie es quien para decir si usted es infiel o infiel. El Señor lo sabe. Si usted no le es fiel, tarde o temprano el Señor le pedirá cuenta y le dirá qué ha hecho con las posesiones y los bienes que te di. Eso es así. Yo este tema lo doy en especie de un seminario para que la iglesia directamente tenga una constancia bien clara con relación a eso. Pero vamos a ver, porque yo dije ahorita que Adán y Eva nada más no fue la desobediencia. Adán y Eva les robaron a Dios. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Y quiero que no se me despeguen. Vamos a buscar Génesis, el capítulo 2, el verso 16 y el verso 17. Génesis, capítulo 2, verso 16 y el verso 17 dice: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto podrá comer. Verso 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. ¿Cuál fue el mandato? De todos los árboles puede comer, pero de ese no puede comer. Yo pregunto, iglesia, ¿todos los árboles pertenecen a Dios? Pero había un exclusivo que él se había reservado para él, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no, iglesia? Se lo hubiese reservado para él. Le dijo: de todo lo que trae puede tocar, puede comer, de ese no, ese es mío.
Hay gente que cree que nada más fue la desobediencia. Adán y Eva hurtaron a Dios en ese sentido. Entonces, teniendo eso claro, debemos estar, obviamente que todo le pertenece a Dios. Entonces, ese árbol Dios se lo reservó para él, ¿sí o no, iglesia? ¿Qué fue lo que le dijo? Vamos a ver. Que no comieran ni lo tocaran, ¿verdad? Porque le pertenecía a él en el Señor. Ahora yo pregunto, de nuestros recursos, y aquí vamos, claro, por si usted tenía un concepto errado con relación al diezmo, Dios mediante hoy te va a salir clarito de aquí. Yo pregunto, de nuestros recursos, el Señor nos ha dado un 100% de bendiciones, ¿sí o no? De ese 100%, le place a Él que se aparte un 10%. Ese 10% es tuyo. No es tuyo, mi querido. Es de Dios. En cierta ocasión, a mí se me dañó el motor del carro que tenía en ese entonces. Y de repente el diablo me pone en la cabeza: pero mira, ahí hay 8,000 pesos. Arregla ese motor porque tú haces la obra misionera y en ese carro que tú te mueves. La esposa mía me dice: ladronazo, eso no es tuyo. Yo le digo: gloria a Dios, pues las mujeres son más fieles. Y no es que los hombres no sean fieles, pero las mujeres son. Esa mujer me reprendía: tú no te estás dando cuenta, eso no es tuyo. Yo no le entendía tanto así. Pero mujer, se me dañó el motor y hay que hacer algo. Tú sabes que aquí hacemos la obra misionera. Mi querido, le metí mano, me lo robé. 4 horas después, el mecánico me chocó el carro, el motor se fundió. Y para colmo de cómo, la mujer mía nada más me estaba con los ojos claros: te lo dije, ladrón. Hay veces que hay que darle su reprendidita. En un momento determinado. Son cosas que pasan, mi querido. Entonces, si del 100% que el Señor te da, del 100% de las bendiciones, ese 10% no lo puedes administrar tú igual que ese árbol. El árbol, Adán y Eva quisieron administrar ese árbol. Dios le hubiese dicho que no. Lo mismo sucede con ese 10%, no es tuyo. Y cuidado quien dice: pastor, con mi salario que yo le pago el diezmo. Mentira del diablo. Y lo voy a demostrar bíblicamente. Agárrense, que hoy no estoy en profecía, estoy en vida familiar. Y en vida familiar estoy en diezmo y ofrenda en el Señor. No, porque tengo un problema en el canal. He subido un tema: ama a las mujeres, no las entienda. Y ahora cada rato me agarran por ahí y me dicen: pero tire a los varones. No, bueno, Dios, tranquilo, que te cagan los feministas. Entonces, en ese contexto del 100% de las bendiciones, ese 10%, mi querido, no es suyo. No es suyo, es de Dios, y se lo voy a demostrar bíblicamente. Es de Dios. Dios no le da el permiso a usted que usted administre ese 10%, ese es de Él. Y eso es así. Vamos a verlo bíblicamente así. Entonces, vamos a tener estos 4 principios nuevamente, 4 más. El primer principio: Dios es que creó los cielos y la tierra, son de Él. Segundo, Dios creó a Adán y a Eva para que lo administraran. Tercero, aunque Dios le dio autoridad a que administraran ese árbol, Dios le dijo a Adán y Eva que no lo tocaran. Entonces, eso es así. Ahora vamos a ver si es verdad que todas las cosas, porque tengo que demostrárselo bíblicamente, si todas las cosas pertenecen a Dios. Bíblicamente, vamos a ver, abre su Biblia en Levítico, el capítulo 27, el verso 30. Levítico, el capítulo 27, el verso 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Santo, cosa dedicada a quién? A Jehová. ¿Abarca todo ahí, lo de la tierra, sí o no? Entonces, mi querido y mi querida, suponte tú que el dueño de una empresa te diga a ti: mira, este mes, ¿cómo mi hermana Yajaira? ¿Cómo es que dicen los contables cuando cierran? Cerrando el mes, ¿verdad? Vamos a cerrar el mes, cuando hacen la contabilidad, cerramos lo de empresa. Cierre de cuentas. De lo activo y pasivo. Si un dueño de la empresa te dice a ti: mira, vamos a hacer algo este mes. Yo voy a coger el 10% para mí, el dueño de la empresa, y te voy a dar el 90% para ti.
¿Tú aceptarías un trato así? Corriendo. Corriendo lo aceptaría. Pero incrédulo, Dios te da el 90 y se reserva el 10. Y hasta eso tú te quieres coger. ¡Santo! ¿Sí o no? 90 en la matemática de Dios son más que 100 en tu mano. Por eso hay que creerlo por fe, mi querido. Y a veces que el diablo le dice, no, y le mete en la cabeza, no, es que no me da. Yo le pongo una fórmula, aparte lo de Dios primero. Diablo por ahí que no te da, que eso no te da, aparte lo de Dios que no es suyo. Y vamos a ver por qué Dios mandó que se pagaran los 10. Hay gente que no le gustan estos temas, que uno predica estos temas, pero si usted quiere ir para el cielo, donde las calles serán de oro y el mar de cristal, allá no se aceptan ladrones. Así es sencillo. Indiscutiblemente, si usted no hubiese hecho preparativo, hágalo. Y es, usted venga a la nieva, ¡fuégate! Le metieron mano al agua. Yo le digo que no. Esa era la parte de Dios exclusivamente. Ese era el 10. Dios le dijo, de ese no. Ahora, del 100% de las bendiciones que Él te da, Él te dice el 10% es mío, porque las ofrendas en señal de gratitud, que tan agradecido tú estás de Dios. Señal de gratitud. Entonces, en la matemática de Dios, 90 para ti son más que 100, porque en la Biblia, si mal no recuerdo, hay 3.573 o 3.073 promesas. Ustedes lo averiguan después. Y de esas 3.573 promesas, usted puede reclamarlas si usted le refiere a Dios. Usted puede mandar, ¡ay, que se me fue al Señor! Tú sabrás, yo estoy cumpliendo la parte. Pero si usted, ¡fui! Pero no puede reclamar nada. Sencillamente, así de sencillo. Es un acto de fidelidad a su Dios. En el Señor hoy, ustedes van a ver algunas cosas. Entonces, eso es así, mi querido. ¿Quiénes están despiertos? No se me duerma, no se me haga loco a dormirse, que no estamos para dormir ahora. Eso es así. Es por nuestra falta de fe en un momento determinado, mi querido, que comenzamos a decir, comenzamos a buscar excusas. No, es que no me da para nada. Aparte lo primero, la clave para que le dé, aparte lo primero, usted no se tira eso, porque hay maldiciones para aquellos que en un momento determinado lo cogen. Es así. Algunos dicen, el diezmo era para los judíos. Yo tengo amigos evangélicos que dicen que el diezmo era para los judíos, que no se puede diezmar, porque eso fue para los judíos. Vamos a demostrar que antes que existieran los judíos se diezmaba. ¿Y por qué se diezmaban? Porque tanto Abraham como Jacob diezmaron. Vamos a ver. Entonces, eso es así. Génesis, el capítulo 14, el verso 8 al 20. El principio del diezmo no comenzó en el huerto del Edén con ese árbol. En Génesis hay dos lugares donde se menciona el diezmo antes que existieran los judíos. Los evangélicos dicen, ay no, que fue para los judíos, que ya no se puede con una faceta de los evangélicos, porque hay otra que no. Entonces, ¿qué dice Génesis capítulo 14, verso 18 al 20? Dice, ¿tienen Biblia, hermano? Sí. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Les recuerda la Santa Cena? Pan y vino sacó, ¿verdad que sí? Verso 19, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué le dio a Abraham? ¿Había judío en el espacio de Abraham? No había judío. Entonces eso es así, hermanos, y visita que nos visitan hoy. Cogernos la parte de Dios está mal, pero cogernos sin remordimiento de conciencia te corre como pecado. No sé si tú puedes identificar lo que yo te estoy queriendo dejar dicho. Cogerlo, ese 10% está mal, pero cogerlo sin remordimiento de conciencia te corre como pecado. Dios dice en su palabra, lo que es mío es todo, y te ha puesto a ti para que administre algunas cosas. Entonces, el capítulo 20 de Génesis, ¿recuerdan a Jacob con la escalera? Jacob estaba ahí con la escalera. ¿Qué hizo Jacob? Hizo promesa, ¿sí o no? Hizo promesa. ¿Qué prometió?
que iba a devolver el diezmo. No existían los judíos, porque hay gente que el mensaje le llega por aquí, le sale por aquí. No existían judíos. Vamos a darle el versículo bíblico que dice Génesis 28, capítulo 22. Génesis 28, capítulo 22 dice: y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dijese, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí o no? Estamos hablando mediante la Biblia. El mandato de Dios, ¿sí o no? Mi querido, ¿qué ganas tú con supuestamente de las bendiciones que Dios te da? Tú cogerte la parte, el 10% que pertenece a Dios, cogerte esa parte. ¿Qué ganas tú del Señor? Lo que tú te acarreas un sinnúmero de maldición, porque de Dios, eso es de Dios. Entonces, ese escenario es lo que la gente no entiende. Usted por fe puede reclamar la bendición de Dios siempre y cuando usted es fiel. Y le voy a decir un secreto, un secretico, nada más de general cuando Dios deje de darle. Santo, usted me está entendiendo. Usted está excusado nada más ante Dios de no ser. Cuando Dios deje de darle, tú no me has dado nada, Dios, yo no te puedo dar nada. Nada más lo hace así. Y deje de estar buscando excusa barata, mi querido. Ay, que no me da, que esto, que el Señor lo sabe, el Señor sabe toda la cosa. Yo no he visto justo desamparado ni su simiente que me diga pan. Es cuestión de fe entre tú y tu Dios. Nada más, mi querido. Yo le digo, no le paso pañotillo, tanto en profecía, le digo la cosa así claramente. Así. Porque así debe ser así en el Señor. Entonces tenemos eso ahí va. Entonces Jacob puso esta piedra como señal, ¿verdad que sí? No existían los judíos ahí en un momento determinado. Entonces, ¿para qué fue dado el diezmo? ¿Para qué Dios exigió el diezmo? Porque todo tiene un porqué en la vida. Igual que como usted está aquí hoy, usted tiene el porqué en Dios de usted está aquí. La visita que nos acompaña al Señor, Dios quiso que vinieran y vinieron, más el esfuerzo humano, del instrumento humano, que fueron los hermanos de la iglesia para que vinieran así. La visita también tiene que estar clara de eso en el Señor. Entonces, Número el capítulo 18, el verso 20 y 21. ¿Por qué Dios mandó? ¿Para qué Dios mandó que se dieran los diezmos? Porque hay gente que dice que no, que el diezmo era para los judíos, era un diezmo levítico. Vamos a ver, número 18, el verso 20 y el verso 21 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrá heredad, ni entre ellos tendrá parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Verso 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué le dio Dios a los levitas? El diezmo. ¿Quiénes son los levitas hoy día? Los ministros y los pastores. Los ministros y los pastores. ¿Quién fue que le dio? Dios ordenó. Y como Dios ordenó eso, nosotros nada más cumplimos. Usted no le pague el sueldo a ningún pastor. No se llene su boquita diciendo: ministro, con el salario mío que usted cobra. Y si usted un día hizo eso, pídale excusa. Fue Dios que lo apartó para sustentar a esa gente. Un mandato de Dios, no un mandato de hombre. Por eso, si usted estaba fuerte, piénselo dos veces y de ahora en adelante. Seguimos. Pero también ellos, del diezmo que recibían, ¿cómo se recibían en ese entonces los diezmos? Venían, se llevaban al alfolí de la casa, las ovejas, los frutos y esas cosas, se llevaban. Era así el Señor. Después que llegó el dinero, directamente se hacía en dinero en el Señor. Entonces, de los diezmos, ellos tenían que apartar el diezmo. Los levitas, o sea, los ministros. Por eso ustedes notarán que hay pastores que en un momento determinado, aparte de que ellos devuelven el diezmo, sus ofrendas. Hoy, mire, yo tengo fe y testimonio. Ese es José Valdés, ese es Felipe Bautista, ese es Rolfi, Raimundo. He trabajado con esos pastores, entre otros más en el Señor. Cobran hoy, mañana, cobraron hoy. Ahora, Apocalipsis 2, el pastor del distrito. Hoy doy mi ofrenda a Apocalipsis 2, en la otra iglesia que me toque, así sucesivamente. Doy fe y testimonio que son así. La iglesia bendita corre con el principio del diezmo al pie de la letra, porque esta es una iglesia fundada en los principios de Dios. Por eso es que, como Dios ordenó a los levitas que
como ellos ministraban el templo, que vivan del templo, Dios agarró e hizo eso. La iglesia adventista, el principio del diezmo lo respeta desde arriba hacia abajo. O sea, de la iglesia local hasta la asociación general. Amén. Eso es así, porque es un pueblo organizado y Dios es así. Entonces, el número, capítulo 18, el verso 26, dice: hablará a los levitas y le dirá: cuando toméis de los hijos de Israel el diezmo que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Santo. ¿Ven por qué los ministros diezman? ¿Por qué los ministros ofrendan? Hoy los levitas, el tabernáculo es la iglesia. Y no te dejes que Satanás te use. Ay, no, que esos cuartos que van a hacer con la ofrenda de gratitud, que yo no voy a ser rico a ningún pastor. Mentira del diablo, tú no estás haciendo rico a ningún pastor. Al menos en la iglesia adventista no se da eso. ¿Por qué? Porque el diezmo de los diezmos, ellos lo devuelven. Está con un mandato divino. Por eso la única iglesia, no me gusta generalizar tan a fondo, que cumple con los principios del diezmo, esta. Los ministros devuelven el diezmo con ese 10% que Dios dijo: es mío, yo se lo doy a ellos, los levitas. Usted no le paga a ningún pastor. ¿Estamos claros de ahí? Hoy yo les dije que ustedes iban a tener un tema que fácilmente ustedes no hubiesen visto ese tema en esa magnitud, con relación a la fidelidad a Dios. Que nadie se llene la boca de decir: yo le pago al ministro. Usted simplemente lo trae y Dios es que le paga. Porque Dios dijo: yo lo sostendré. Pero siempre han habido personas que paran enjuiciando y un sinnúmero de cosas. Y eso acontece. Es un llamado muy solemne. Por ejemplo, Malaquías, el capítulo 3, donde habla el mismo Dios, el verso 8 y el verso 9, dice el versículo 8 de Malaquías 3 y el verso 9: ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Viene la sentencia: maldito soy con maldición, pues todas las naciones me habéis robado. ¿Cuál es? La sentencia es el verso 9: maldito. ¿Quieres tú ser maldito? Otra cosa, esta iglesia no exige que tú diezmo. Es una relación de fidelidad con tu Dios y contigo. Ahora, si tú no diezmas, tú no puedes ser dirigente, porque tú no crees la obra. Tú no puedes serlo, tú no crees la obra. Aquí no se obliga. En la iglesia adventista habrán denominaciones religiosas que en un momento de la vida te dicen: que no, usted no diezme, hasta le abrimos el salario. Aquí no se ve, con la iglesia adventista no. Usted da si usted quiere. Ahora, una fidelidad con Dios y con usted. Ahora, usted no puede ser dirigente si usted no diezma, porque usted no cree. Y un ladrón no va a entrar donde hay calle de oro y mar de cristal, dice el no es lícito llevarlo allá. ¿Estamos claros ahí? Entonces, Mateo 23, para que ustedes vean que había un concepto de tiempo. Por ejemplo, ustedes van a notar que nunca Jesús dijo que guardaran el sábado, porque se sobreentiende que lo guardaban. Pero tampoco nunca le dijo en un momento determinado que diezmaran, porque se sobreentiende que lo hacían. Ustedes encontrarán pocos pasajes que no van a encontrar que hacen así. Entonces, Mateo 23, verso 23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta. ¿Qué era la menta? Le voy a dar tres cosas. La menta era semillita chiquita. El eneldo, el comino, eran semillitas chiquitas. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Arrancaban su fruto. No, esto es tanto para esto, tanto para esto. Y ese pasaje, eso eran semillitas chiquitas. Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Anteriormente iban con saco a la vista de todo. Viene esa viuda a un momento determinado y da esas dos piedecitas, esos dos símbolos. Con un momento determinado Jesús dice: ella, Dios más que todos ustedes estaban dando de lo que les sobraba. Ella, en lo poco que tenía, de eso dio. Santo. Y se habla tanto de esa fidelidad que fue, miren, ¿tú sabes lo que ella desprendece? Porque ella creía en la causa. Querido, desde hoy, si un momento determinado te está pasando por la cabeza, tú busca excusa. El 10% no es tuyo, es de Dios. Y Él
le paga a su ministro como él quiere. Pero es un momento interesante también. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento para que usted vea si la iglesia adventista sigue al pie de la letra el plan del sistema del diezmo. Al pie de la letra. No obliga a nadie. Esta iglesia aquí nunca te va a obligar. No te va a salir a averiguar que cuánto tú ganas, que tú no, aquí no. En otras denominaciones se ve eso, aquí no. Es un pacto de fidelidad de Dios contigo. Entonces había unos comentarios, ya que simplemente estoy en el pensamiento final, había unos comentarios anteriormente en los tiempos de Pablo que se estaba diciendo, pero mira, no es lícito, esa gente que están predicando la palabra en un momento determinado, mira, le están dando a ellos más que a nosotros, porque siempre han habido burladores y chimoteros en toda la historia de la Biblia. El apóstol Pablo tuvo que reprender, y este pasaje que yo lo voy a dar, no se lo olvide nunca, tuvo que reprenderlo a ellos. Y eso lo dice, ¿dónde? Lo dice en 1 Corintios, el capítulo 9, el verso del 7 al 14. Dice, escucha bien, 1 Corintios, capítulo 9, el verso del 7 al 14. No se le olvide este pasaje. Dice, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? O sea, el soldado hay que pagarle uniforme, hay que pagarle dieta, ¿sí o no? El Estado tiene que cubrirle eso. El apóstol Pablo dice, ¿quién fue soldado a su propia expensa? O sea, ¿cómo un soldado se puede costear él a sí mismo? Sigue el pasaje, no se me desconecte. A su propia expensa, ¿verdad? Expensa. ¿Quién planta una viña y no come del fruto? ¿O quién labra el rebaño y no toma de la leche? ¿Quién que construye una piña, esos melones que sean bonitos, no come de ellos? ¿Quién que ordeña las ovejas no se bebe su lechita? Aclárame los ojos. Verso 10, verso 9, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrá a gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Ese término, no pondrá a gozar al buey que trilla, se encuentra en Deuteronomio. Ustedes saben que los bueyes, si usted le pone un bozal, no pagan comer nada. Pero Dios ordenó, no le ponga a gozar al buey que trilla. Mientras el buey está jalando, si tiene la boquita suelta, va comiendo de lo que hay por los lados. Pero si usted le pone a gozar, no va a comer. No le ponga a gozar al buey que trilla. Aclare los ojos, iglesia, que estamos claros con relación a esto. Entonces, verso 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir de fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos lo de nosotros lo material. En pocas palabras, si el ministro está fajado dando campaña, si el ministro está fajado capacitando a los dirigentes, si el anciano está fajado capacitando, si esto está así, no es justo que viva de eso. Por eso, un pastor adventista no trabaja en otro sitio que no sea en esto, en la obra. Se cumple ese principio. ¿Ve qué cool? La iglesia adventista no. Ay, yo soy pastor y usted está trabajando en otro. No, usted está en esto, viva de esto. Sigue el verso. ¿Dónde me quedé, iglesia? Vamos a ver, se me están siguiendo. ¿Cuál es que va? El 11. Si vosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos lo material. Si el pastor está fajado, los ancianos de la iglesia están fajados con la feligresía, sembrando lo espiritual, es gran cosa si cosechan de nosotros lo material. En pocas palabras, mi querido, los ministros nos devuelven a nosotros en la parte espiritual. Nosotros nos devuelven en la parte de los servicios materiales que nosotros le damos. Entonces, ¿usted cree que es fácil la vida de un ministro? Estudie para pastor para que usted vea que algunas veces no tienen tiempo ni para su familia, ni para arreglar alguna cosa en la casa. ¿Usted cree que es fácil eso? ¿Dónde me quedé? Vamos a ver, iglesia. 12. Cuidado si se duerme. Aquí nadie se duerme. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros? Pero no hemos abusado de parte del derecho, sino que lo soportamos. Todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. El apóstol Pablo, que está reprendiendo, hacía carpa para sostenerse. Verso 3. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Que los que sirven del altar participan. Verso 14. Así también ordenó el Señor los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¡Santo! ¿Estamos claros? Amén. Ustedes ven el escenario de los ministros. Si usted algún día le hizo juicio a algún ministro, revises. Lo que predican, lo que anuncian el evangelio, que predican el evangelio, que vivan del evangelio, un mandato de Dios. A veces chimoteo, pero el apóstol Pablo lo reprendió.
Entonces, ahora, al estudiar, no se preocupen, que seguimos igualito. Ahora hemos estudiado 3 principios básicos. Dios es el dueño de todas las cosas, ¿sí o no? Nos ha colocado a nosotros que seamos mayordomos, ¿sí o no? Eso es así. Tercero, se ha reservado una porción que ni siquiera nosotros podemos administrarla. Esa porción es el 10. Tú no puedes administrar eso. Adán y Eva intentaron administrar el árbol y tuvo su consecuencia. Entonces, como resultado, si tú obedeces, tú tendrás bendiciones, ¿verdad que sí? Eso es así. Entonces, ¿qué pasa cuando desobedecemos? Cuando desobedecemos nos acarreamos maldición, y eso Dios no quiere que sea, pero esa decisión la tomamos nosotros, y eso es así, mi querido. Entonces, principio número 4 es que si nosotros respetamos la porción que Dios le corresponde, la porción que Dios es el 10%, recibiremos maldición. Si nosotros irrespetamos eso, nos acarreará maldición. Ustedes ven que hay gente que se viven cogiendo lo que es de Dios y no salen de uno. Si no es un problema esto. Entonces van y gastan. Ay, que el niño se me enfermó. Ay, que la mujer se me puso mal. Ay, que el marido está malo. Van y lo gastan con gusto, pero incrédulo. Devuelven y reclaman a Dios la salud. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Y algo de fe. Te devuelven y reclaman al Señor. Ya cerrando, que ya Mario tengo que cerrar. En Génesis, miren, aprendan esos pasajes. Génesis 3:14, Génesis 3:17 y Génesis 3:11. Dicen esos 3 pasajes. La serpiente fue maldita, la tierra fue maldita y Caín fue maldito cuando se hurtó la parte de Dios. Ahora, en un concepto figurado, ¿recuerdan a Potifar y a José? ¿Sí o no, iglesia? Vamos a ver. Recuerden, Dios lo puso a él sobre ¿qué? A Potifar. Dios le dijo a José: tú estás por encima de todo lo bienes míos. Solamente había una sola cosita, ¿sí o no? Una cosita chiquitita, la mujer. Cuando la mujer en un momento determinado quiso hacer una, José no salió por ahí corriendo. Y aparte de eso, usted se preguntaría, pero fue a la cárcel y después, ¿cómo salió? Como primer ministro de Egipto. Amén. Y salvó su nación por la fidelidad, mi querido. Amén. Mi querida, ya hemos terminado en el día de hoy, en el Señor, con este tema. En el Señor, te recomiendo que si por si acaso tú estás no devolviendo la parte que le pertenece a Dios, que lo haga. No porque Dios necesite lo tuyo, porque Dios dice en su palabra: si yo tuviera hambre te pediría a ti, sino porque es un acto de fidelidad. Amén. Y para donde Dios está haciendo preparativo de llevarnos, los infieles no van. No van. No es lícito llevarlo allá. Imagínense, calle de oro, agarraría un pico y comenzaría a picar. No es lícito llevarlo. Te pido que te pongas sobre tus pies para así terminar el tema. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Mira, mi Dios, si por si acaso hay alguien en un momento determinado que no le está devolviendo tu parte con este tema en el Señor, que tú le des valor y que tú le des sabiduría para que lo pueda hacer, mi Dios. Bendice grandemente a esta iglesia, mi Dios, a su dirigente, a su pastor, a sus ancianos. Bendice que cada día ellos puedan contemplarte, que en medio de las dificultades, en medio de la aflicción, ellos puedan tener total dependencia de ti, mi Dios. Y ante todo que te sean fiel. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será todavía más fiel. Entonces, ahora te lo pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén.